Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Wars Tutoriales. En esta ocasión pues seguimos con el curso de 800 integrales indefinidas y como podemos ver tenemos aquí la integral número 15 y lo que vamos a hacer es a evaluar esta integral que dice la integral de dx sobre x cuadrado más 7. Rápidamente vamos a recordar la siguiente fórmula. Entonces tenemos la integral de du sobre u cuadrado más a cuadrado. Decíamos que eso iba a ser igual a 1 sobre a por el arco tangente de u sobre a más una constante de integración. O sea que siempre que tengamos esta integral podemos decir que ya es básicamente esto que está de este lado. Entonces si podemos ver, aquí tenemos el respectivo diferencial de u, aquí tenemos el respectivo diferencial de x, aquí tenemos la variable, o sea, con respecto a la que se está integrando, que es u cuadrado, aquí la tenemos, la variable que es x, o sea, está al cuadrado. Y aquí, bueno, aquí nos faltaría una constante al cuadrado, no la tenemos, pero esto lo podemos arreglar como, o sea, tenemos ese 7 y necesitamos que sea una constante, es una constante pero que esté al cuadrado. Entonces vamos a hacer eso igual. Si escribimos 7 y lo elevamos al cuadrado podemos ver que estaríamos alterando porque 7 no es igual a 7 al cuadrado. Pero ¿qué pasa si hacemos lo siguiente convenientemente? Le sacamos la raíz cuadrada y vemos que lo estamos alterando, pero y lo elevamos al cuadrado al mismo tiempo. Estas operaciones son inversas, eso haría que se cancele la raíz con el cuadrado y simplemente no quede 7 igual a 7 y aquí vemos que eso es una igualdad que se demuestra. Entonces pues vamos a aprovechar esa igualdad y vamos a poner en lugar de 7 ahí, vamos a poner la raíz de 7 al cuadrado y miren para qué. Necesitamos un a cuadrado y esto nos va a ayudar. Bueno, ahí lo voy a dejar tal cual, la integral. Entonces vamos a decir que esa integral va a ser igual a la integral de dx sobre x cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. ¿Por qué pongo el símbolo de igual aquí? Porque ya vimos que raíz de 7 al cuadrado es lo mismo que 7. Entonces pues ya tenemos lo que necesitábamos, que para esta integral necesitamos a y a no es nada más y nada menos que pueden ver que a está al cuadrado aquí, que esto lo que está acompañando ese cuadrado. Entonces lo que está acompañando ese cuadrado es a, entonces lo que está acompañando este cuadrado es a. Entonces vamos a ponerlo ahí. Entonces sería raíz de 7 es a. Entonces coma necesitamos a u. Entonces u, ¿por qué necesitamos a u? Porque como podemos ver aquí, bueno, esto es una que la borré. Aquí u está sin el cuadrado y no necesitamos, pero u no es más básicamente que lo que está acompañando al cuadrado. Aquí pueden ver u está al cuadrado, entonces sería x, la variable x. Y ahí ya tendríamos lo necesario para sustituir en nuestra fórmula. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a sustituir en nuestra fórmula y vamos a decir lo siguiente. Aquí, bueno, ya tenemos que a es raíz de 7 y u es x. Recordar eso aquí porque no me cabe, lo borro. Entonces decimos que esa integral va a ser igual, o sea, esta integral va a ser igual a tener 1 sobre a, recordando que a es simplemente raíz de 7, entonces lo sustituimos por el arco tangente de u sobre a, pero ¿quién era u? U era la variable x sobre a, pero a es raíz de 7, y eso más una constante de integración. Hasta ahí ya hemos integrado, pero en los libros, por cuestión de estética, suelen hacer lo siguiente. Entonces podemos ver que ya hemos integrado. Aquí voy a borrar la fórmula para explicar lo siguiente. Y lo que siempre hacen es cuando quedan pues raíces en el denominador es racionalizar. Entonces pues vamos a racionalizar. Racionalizamos multiplicando pues por lo mismo que está en la raíz, multiplicamos en el numerador. Entonces sería raíz de 7 por 1, sería raíz de 7. Y raíz de 7 por raíz de 7 tendría igual que tener a raíz de 7 al cuadrado. Pero como estas dos operaciones son inversas, se cancelan y simplemente no queda 7. Entonces pues vamos a hacerlo. Vamos a poner el 7 aquí.
Entonces eso por el arco tangente de x sobre... Bueno, aquí vamos a racionalizar también porque está la raíz de 7 abajo, como bien vimos anteriormente. Vamos a poner raíz de 7x. Acostumbramos a poner la constante delante, por eso pongo raíz de 7 delante que la x. Entonces quedaría así, y racionalizando sería lo mismo que aquí, que había una raíz de 7, pues raíz de 7 al cuadrado. Entonces, pues como vemos, eso se cancelarían las operaciones inversas y nos quedaría 7. Y eso más la constante de integración. Entonces sí, ya este sería nuestro resultado. No que es que ponerlo, este resultado no está mal. No está mal, pero hay profesores que a veces son muy exigentes con lo que es eso y pues lo exigen, quizás te quiten unos puntillos por eso. Pero bueno, hasta aquí ya terminamos. Esto fue Crash 4 Tutoriales. Este es el resultado y espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden que esto pertenece a una lista de reproducción de vídeos y que para integrar por tabla no se necesita, o sea, saber más que la fórmula, pero que esas tablas recuerden que salen de algún lugar y eso lo vamos a ver en videos más adelante. Estos son integrales básicas, entre los primeros que deben de saber, y por eso es que estamos explicándolas así. Bueno, sin más, me despido. Adiós.